Otra de las víctimas aportadas por la Fiscalía está Carlos Alberto Pacheta. Ese hombre estuvo en la audiencia 21 y textualmente expresó: el día que matan a un cabo y un soldado, que fue el 15 de diciembre de 1976, ese día hacen un operativo en el barrio Universitario y ahí nos toca a nosotros. Estaba solo. A mi hermano no lo secuestran, a mi hermano lo secuestran en otro momento. El doctor Fermento le pregunta: ¿usted menciona que el 15 de diciembre había sido el atentado o su secuestro? Claro, le responde Pacheta, coincide que cuando se hizo el operativo estaban de civil, luego inclusive logré enterarme que era Noel, ya comisario, trabajaba en la biblioteca de Cerri. Me presento y me dijo: uy, vos y tu hermano, menos mal que están bien, no nos hubieran matado. Noel le dice: yo fui el que hizo el operativo. Debo aclarar que Noel era una persona máxima con la edad, ¿no es cierto? Nos pasa a todos, que no recordaba cosas, tenía mucha habilidad para suplantar nombres o dar referencias. Muy difícilmente le pudo haber dicho eso a Pacheta. Noel había sido ya retirado, ya con 48 años, 49, tenía unos meses, un año más que yo. Él era el director de la biblioteca de General Daniel Cerri. Este Pacheta, casi como un modus operandi, también dijo, habló sobre Tejada. Es un militar que murió, estaba creo en el grupo este de 38, murió recientemente. De igual forma, él se entera que lo había interrogado Tejada. Es decir, interrogado torturándolo, ¿no es cierto? Pero el doctor Fermento le pregunta, ¿dice que fue interrogado por esta persona, Tejada, y golpeado? Y Pacheta responde: lo que pasa que cuando salgo en libertad voy al quinto cuerpo a preguntar, había ido a verlo al general Catuzzi, se presenta ahí cuando lo va a ver a Catuzzi y aparece Tejada. Y Tejada, bueno, con unos biblioratos, con papeles, le dice: sí, yo me acuerdo del caso. Dijo él, estas son las palabras de Pacheta. Entonces, con eso, él estuvo, porque él asegura que me interrogó a mí. Fermento, él en ese momento asegura que lo había interrogado. Claro que él me había interrogado, le contesta Pacheta. El doctor Fermento le pregunta: ¿en ese edificio? Se refiere al de inteligencia que está a media cuadra de acá. No, gracias. Muy amable. El doctor Fermento le pregunta: en ese edificio, el de acá de media cuadra, ¿no sabe si había otras personas? Entonces Pacheta le contesta: no, si estaba vendado, era silencio, no puedo asegurar. Eran golpes a mí. Si hubiera habido golpes a otras personas,
me habría dado cuenta que había más. El doctor Fermento, ¿cuánto tiempo estuvo en inteligencia de calle Chiclana? Muy poco, porque a la medianoche ya me sacan y voy a la comisaría. Fermento pregunta, ¿en la comisaría cuánto tiempo estuvo? Capaz que alcancé a estar una semana y después me trasladaron a la unidad de Floresta. La unidad de Floresta es la cárcel. En otra parte, Fermento le pregunta, ¿sabe el nombre de esta persona? Y Pacheta dice Laura, pero no recuerdo el apellido. A ella le hicieron el famoso cepo de campaña. Le ataban las manos, le pasaban un palo por debajo de las rodillas y le ponían entre dos escritorios con la cola para arriba. Le ponían una bombilla en la vagina y a nosotros nos hacían mirar y nos decían, vos sos capaz de defenderla y otras barbaridades. Yo, en todos este tipo de causas, he visto declaraciones en las cuales las víctimas dicen que escuchaban los gritos, pero nunca que le mostraron. No se le hizo preguntas al respecto ni nada, a ver cómo era la picana, por ejemplo. El doctor Fermento le dice, ¿esto fue en la misma comisaría? Sí, en la misma comisaría. Es decir, que a Laura Manso la torturan en la comisaría. La distancia que hay, él habla siempre de una muy corta distancia. La distancia que hay entre lo que era inteligencia y la comisaría primera son 7 cuadras. Le dije que Pacheta responde sí, en la misma comisaría, es decir, lo habían torturado en la comisaría, ¿no es cierto? Fermento, ¿en la lista vio el apellido de Laura? Le hace la pregunta. Pero antes de eso se produce con el fiscal Fermento, tiene un lapsus. Y textualmente dice, a propósito de esta lista que le pasaron con las víctimas de esta causa, ¿pudo identificar a esta persona que le mencionaron? Perdón, a esta persona que vio como Laura dentro de la lista. Es decir, que le habían mencionado el nombre, no se lo habían mostrado solo en la lista. Sí, me parece que sí, porque es la única Laura que hay en la lista, pero no puedo asegurar que ese sea el apellido. En la audiencia que se produjo acá, en ese momento, la doctora Abello pide, y usted le da la autorización, que le muestre nuevamente la lista. Entonces lee Laura Manso, que es una de las víctimas que me achacan. Abello también le hace la pregunta, ¿cuánto tiempo pasó cuando Noel le dice que lo ha detenido? Pacheta responde, voy a Cerri, me encuentro con el delegado de Cerri y me dice, ¿sabés con quién estuve ayer? Con el bombón asesino. Le decían así a Noel, el bombón asesino. Pacheta sacaba libros de la biblioteca donde Noel era el director. Entonces se lo presenta y es cuando, según él, Noel dice, uy, Pacheta, la macana que nos mandamos con vos y tu hermano. Pacheta entonces le dice, era el trabajo tuyo. Noel le dice, todo según Pacheta. No, pero nosotros nos tendríamos que haber dado cuenta que ustedes no estaban en nada. El doctor Rodríguez también hace una pregunta. Esto que acaba de señalar, ¿fue en diciembre de 1975 cuando lo llevan al edificio de Chiclana? Pacheta, el 15 de diciembre de 1975. Esto lo tengo en claro porque después,
cuando estábamos en la comisaría, teníamos un diario viejo y me entero que habían matado al cabo y al soldado. A mí, ahí me entero, no lo sabía antes. En otro pasaje de su declaración, Pacheta dice: yo me entero que me había interrogado Tejada porque él me lo dice. Si él no me lo dice, yo no me entero. No sé, suena medio irreal que si yo lo torturo a alguien y acordate que fui yo, no sé. Él sigue diciendo: si él no me lo dice, yo no me entero. Pero agrega: para Navidad yo ya no estaba en la comisaría. Habrá sido el 20 o 22, pero la Navidad yo no la pasé en la comisaría. Al finalizar el acto, el doctor Fermento pide para que se repita el apellido de Laura. Y se repite: Laura Manso. Listo. Será justicia, ya tenemos un testigo que vio cuando a Laura Manso la torturaban en la comisaría. Ante estas cosas, yo tengo que pensar que la máquina del tiempo de George Wells existe y la tiene la Fiscalía. ¿Por qué? Porque si a él lo llevan, estuvo horas hasta la noche el día 15, si quiere el día 16. Y va a la comisaría y está unos días y el 20 o el 22 de diciembre se lo llevan a la cárcel. ¿Cómo puede estar Laura Manso ahí si faltaban hasta el día 29 a las 6:15 que la detuvieran o la secuestraran? Es decir, ellos presentan un testigo que ve la tortura de una víctima que no había sido detenida. Le faltaba una semana. Y no podemos decir que esto pueda ser un error, dado los tiempos, es lógico que el testigo se equivoque. Porque en la audiencia 11 pasada, la Fiscalía presentó al testigo Emilio Pedro Pauselli, nombre que pertenecía al Partido Comunista, según dijo, quien declaró como testigo de la detención de los hermanos Sestito. Los hermanos Sestito fueron detenidos, así lo dice Pacheta, junto con él. Y este testigo, Pauselli, había presentado un habeas corpus por los hermanos Sestito, que habían sido detenidos en el mismo momento que Pacheta. Y esa estuvo acá, se exhibió. Ese habeas corpus, presentado por los hermanos Sestito, detenidos el mismo día junto con Pacheta, ese habeas corpus tiene fecha día 16 de diciembre de 1905. Es decir, más allá de la palabra está el documento que se... La verdad que ante este tipo de cosas es imposible defenderse. Impunemente presentan testigos con palabras sagradas. Pero esto no es lo único, la única mentira que introdujeron acá.
porque el 16 de junio del 2011 obtuvimos la declaración de Pacheta fuera del circuito judicial. En la Fiscalía de acá de Bahía Blanca, ante el fiscal Córdoba, dijo, antes del golpe del 76, quizás en el mes de diciembre, hacen un operativo en el que me secuestraron con mi hermana. Ya ahí cambia la cosa y no lo detienen a él con los cestitos, sino al hermano también. Me entero tiempo después que estuvo a cargo de Pedro Noel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, gente conocida, y me dijo que le decían el bombón asesino. En esa declaración de ese año, él dice, en otro departamento vivían dos hermanos de apellido Sestito, Juan que trabajaba en el departamento de matemáticas de la universidad y Silvio que trabajaba en la caja de crédito vallense, a quienes también se llevaron ese mismo día. Era un grupo de 4 personas vestidas de civil, con gritos e insultos, entraron a la calle y revisan todo. Encontraron medicamentos del ejército porque a mi hermano lo habían operado hacía tiempo. Al poco tiempo llega mi hermano del 5º cuerpo, vestido con ropa de faquina, y lo llevan a los dos. Al subir al vehículo, nos vendaron los ojos y comenzaron a andar hasta llegar a un lugar que creo era inteligencia de ejército, en la calle Chiclana, frente al Automóvil Club. Allí nos bajaron con violencia y nos pusieron en calabozos separados, esposados. Los interrogatorios fueron siempre vendados y esposados, con golpe en la cabeza, más que nada en los oídos y en la boca del estómago. Los golpes eran tremendos, dejaban sin aire. Allí permanecimos 3 o 4 días, es decir, ya no fueron unas horas, sino 3 o 4 días en inteligencia, no en la comisaría. Él dice, se escuchaba el ruido de un motor fuerte como para tapar los gritos de tortura. A mí me picanearon también. Estando allí, escuchábamos cómo arrastraban cuerpos después de la tortura. Había otras personas más, además de nosotros 4, pero no sabíamos quiénes eran. Se escuchaba la voz de una chica que pedía agua y que estaba siendo torturada. Es decir, Laura Manso, que todavía le faltaban 7 días para ser detenida, ya no era torturada en la comisaría, sino en inteligencia. Se escuchaban las voces y había dicho que en inteligencia no se escuchaba nada y demás, ¿no? Se escuchaba la voz de una chica que pedía agua, es decir, el agua ya la pide en inteligencia. Se escuchaban también las voces de otras personas cautivas. Un día nos volvieron a esposar y nos sacaron en un vehículo, me parece que era un auto, y nos llevaron, creo, a la comisaría segunda o la primera, nunca supe, porque nos entraron y sacaron vendados. Sí recuerdo que fue un trayecto muy corto. Ahí, en la comisaría, vi en una celda de enfrente, estaba una chica de la que reconocimos la voz como aquella que pedía agua. Es decir, para el 2011 el agua lo pedía la detenida, la secuestrada, como le quieran decir, lo pedía en inteligencia. Y ella dijo, yo soy Laura Manso y que venía del sur. Eso fue todo lo que pudimos hablar. En la comisaría me parece que estuve alrededor de 20 días. Nos sacaron de la celda y nos llevaron a una oficina y nos tomaron las huellas digitales y nos hacían firmar fichas. Esto se repitió varias veces. Así que en esta declaración anterior había más presos en inteligencia, los torturaban en inteligencia, y Laura Manso estaba en inteligencia. En este caso,
desde el 15 y estuvo 4 o 5 días en inteligencia, llegamos al 20 de diciembre. Aquí faltaban 9 días para que Laura Manso fuera detenida. La verdad que es un testigo a la carta. Es decir, yo presumo que en el año 2011 lo utilizaron contra Tejada, lo habrán utilizado, qué sé yo, contra Noel, no sé. Y acá, como lo ponen a Noel y las autorías son como los viejos teoremas de carácter transitivo, venga adentro también y bánquesela.